allá, que como es lo Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a empezar, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Sí. Sí, Sí, Ok, gracias. Le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos dirige en oración. Por favor. claro que sí. Bendito Padre Santo, Señor Dios, gracias. Hoy te damos esta noche en la que tú nos permites reunirnos. Hoy a esta hora, Señor Dios, para la lectura, estudio y escudriñamiento de tu Santa Escritura, y que bajo la guía y auspicio de tu Espíritu Santo, Padre Santo, tú nos has de llevar por este hermoso caminar en el conocimiento de la misma, pero sobre todo no solo en el conocimiento ni el escucharla, sino en la aplicación práctica de nuestras vidas en el día a día. Doy gracias hoy por todos y cada uno de mis hermanos que nos hemos reunido para que ejercitemos este medio de gracia que tú nos permites llevar por obra, que es la reunión de los santos, aquellos que hemos decidido, Padre Santo, estar separados a esta hora y en este tiempo para glorificar tu nombre, bendecir nuestras vidas y la de nuestros prójimos, Señor Dios. Gracias te damos hoy a esta hora, Señor Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches, pastor. Gracias. Hola, hola. Hermanos, buenas noches. Muy bien, me van a ayudar un poquito porque como que se me quiso cerrar la garganta durante la tarde. ¿Pudieron ver el video que les envié ahorita? algo sí. No, Sí, Yo no. Dura seis, dura no seis, me dio tiempo, ya no pastor. le dio tiempo. Ya Dura lo vi. seis minutitos nada más. Bien. Ok. Pero sí leyeron Josué capítulo 3 y 4. sí. No lo vi. Ok, no se preocupen. Muy bien, pues vamos a empezar a desarrollar el capítulo 3. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 2? Sí. No ¿Qué puedo. vimos? A ver, rápidamente, alguien que Sí, nos pastor. recuerde qué vimos. Cuando mandaron los espías, Ajá, ah, y pues que se encontraron con Raab y cómo les ayudó esta mujer que era, entre comillas, de la vida galante, que estaba conociendo un poco de lo que es el pueblo de Israel, el Dios de Israel, y ajá. el temor que también ya había el Espíritu Santo ejercido en ella también, y cómo les ayudó a los dos espías, y les pidió también un pacto para que no destruyeran su casa cuando vinieran a tomar Jericó. Ni a su familia. Ujú. Ni a ella ni a su familia los iban a tocar. A su familia. Correcto. Ok, bien, entonces aquí en el capítulo 3 están a punto, ¿verdad? Ya reconocieron la tierra, ya fueron los espías, ya regresaron y ahora se van a ir a cruzar precisamente el Jordán. ¿Qué Río Jordán. investigaron antes de empezar con esto? ¿Qué estuvieron investigando acerca del Jordán? Que, bueno, yo, Sí, hermana. en esa época era un río, bueno, que venía la corriente muy, muy fuerte, que Ujú. si hemos escuchado algo estrepitoso, digamos, como un mar embravecido, algo así parecido, era el río Jordán en esa época, y que se Ajá, desbordaba de su cauce. Entonces, era algo difícil como de creer, vaya, ajá, que ellos pudieran pasar el Jordán porque, pues, ¿cómo lo iban a pasar, no? Si no había unos puentes, si no había, pues, nada que los pasara para el otro lado. Entonces, del Jordán eso fue lo que vi. muy bien, muy bien. Eh, Buen dato. yo Sí, leí, hermana. pastor, que la condición de este río era difícil porque era lodosa, con mucha maleza,
de tal forma que podían quedar atrapados, tener accidentes. O sea, no era fácil, aparte de lo que menciona mi hermana, esta condición de que pues era fácil ser atrapado por este tipo de suelo, en el caso de que lo cruzaran, y precisamente que era con un caudal tremendo, bueno, grande, sí, Grande, ¿verdad? sí. Ok, gracias. ¿Qué más investigaron? ¿Qué profundidad tenía? ¿Alguien lo pudo investigar? ¿O su anchura Aproximadamente 30 metros de de profundidad? anchura. De anchura, Ah, de anchura. aproximadamente, de anchura 30 metros Ok, pareciera que tuviera, sí. ajá. ¿La profundidad alguien lo tiene? Mm, Mm, mm. Ya la estoy buscando, ¿eh? sí. El río Jordán. Ok, dice la distancia en línea recta desde el Monte Hermón hasta su desembocadura en el Mar Muerto es de 215 kilómetros. Sí, es bastante largo, pero tomando en cuenta sus múltiples quiebros, mide unos 360 kilómetros. La anchura media del río es de 27 a 45 y su profundidad es de 1.5 a 3.5 metros. Buenos datos, ¿verdad? Sí, Ok, entonces, ¿qué nos deja ver antes de entrar a esto? ¿Qué nos deja ver su anchura, su largura, su profundidad? Y lo que acaban de decir, que en ese tiempo crecía, ajá, y se ponía pues difícil de poder cruzarlo. Pues que no era fácil que cruzaran, Ujú. era muy difícil que ellos solos pudieran hacerlo. Ok. ¿Cómo iban a atravesar todos? No sabían. O Mm. sea, ellos no sabían cómo lo iban a hacer, no sabían. Ellos solamente sabían que iban a la tierra prometida, Ajá. ¿sí? Y que Dios iba con ellos. Es todo lo que sabían. Y que Josué los iba a dirigir. Ujú. Ujú. Ok, pongámonos en el lugar del pueblo, ¿sí? Como un integrante de lo que vamos a cruzar ese río. Al verlo, al llegar a la orilla, ¿qué pensarías? A ver, ¿qué Que pensarías? no lo íbamos, que no lo iba yo a poder pasar. Bueno, pues que Ok, entonces Josué estaba loco, ¿no? Porque ¿cómo nos va a pasar si no nos podemos ni acercar porque se sale de su cauce y si piso, me hundo? Porque la tierra era, pues sí, lodosa, no era fea, negra. ajá, entonces venían preguntas, Sí, dudas, ¿sí? sí. Miedo, temor, sí. Sin inseguridad, embargo, ajá. también considero que operaba algo que opera a nivel de las multitudes y que pudo ser una pauta se le habla del inconsciente colectivo, en el orden de que de la manera que sea, si bien es cierto que el pueblo en su necedad o rebeldía había ya caminado por 40 años rodeando el desierto, a Ujú, la hora de llegar a esta parte culminante en la que iba a ser dirigido por Josué, eh, amén de efectivamente de ser de cerviz erguida y de ese orgullo y rebeldía y tosudez por parte del pueblo, considero yo que había ese inconsciente colectivo del recuerdo de lo que algunos de los padres transmitían a los hijos cuando el Señor abrió el Mar Rojo. ujú, Si bien es cierto, prevalecía a la hora de confrontar el río Jordán, también pienso yo que operaba ese que se le llama inconsciente colectivo y que opera también en las multitudes, de decir, bueno, el Señor abrió el Mar Rojo, cuanto más el río Jordán. Entonces, pienso que era una ambivalencia, tanto de la incertidumbre como de la certeza, valga la paradoja, ¿verdad? ujú.
Ah, está muy bien. Qué bueno que lo menciona, hermano. La comparación. Muy bien, Sí, muy bien. Ok, pues vamos a entrar. Josué capítulo 3, cruce del Jordán. Vemos ahí en el capítulo 3, versículos 1 al 9, preparativos para cruzar el Jordán. Sí, espero que lo hayan leído, si no, rápidamente ahí léanlo. Y se menciona precisamente estos puntos. Se menciona que la palabra 3 días. ¿Qué piensan? ¿Qué les recuerda eso? Bueno, es que el Señor siempre estuvo diciendo o mandando como pistas de lo que era encaminado al Señor Jesucristo. O Ajá, sea, el Señor Jesucristo también estuvo 3 días, digamos, en el sepulcro. En el bien. tercer día resucitó y pues se subió a los cielos, ¿no? También después dice su palabra. Entonces, son 3 días que para el Señor, bueno, el Señor marca mucho los números y para Él cuentan mucho y también para nosotros debería de contar mucho los días, porque también nos manda como, pues, como señales, ¿no? De Ajá, que son 3 días que iban a pasar, bueno, que el Señor Jesús pasó en el sepulcro, pues yo me imagino que difíciles. Igual, o sea, el pasar el río no iba a ser nada más tan fácil, nada más de decir, pues pásale, ¿no? O sea, el Señor dice la palabra que el Señor lo secó, ellos pasaron en seco, pero ajá, antes de pasarlo, o sea, el dar el paso de fe fue lo que exacto. era difícil. El paso de fe es el difícil, el primer paso era el difícil. Entonces, ¿se tenían que preparar? Sí, se tenían que preparar. Muy bien, muy bien. El primer paso era el difícil. O sea, así el también, paso de la fe. Ajá. sí, así también una acotación a este numeral 3, de la misma manera que el 7 aparece en múltiples pasajes de la palabra, también el 3 viene a ser una relación numeral interesante. Les he de compartir, por ejemplo, es la letra del hebreo Gimel. Gimel está representada por un camello. Un camello representa la provisión en el desierto. Eh, Se nutren, se llenan de agua sus jorobas para hacer largos trayectos en el desierto. Es una provisión. Entonces, esos tres representan provisión, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, los 3 cielos, vemos los días de la crucifixión, en el que el Señor muere, es sepultado, resucita, se aparece, es decir, tres. Vamos a hablar de los astros, ¿no? La tierra, el sol, la luna. En fin, hay una serie de comparaciones de carácter numerológico y que van en función de la palabra como tal. Como les he compartido, también el 7 aparecerá en muchas ocasiones, los 7 sacerdotes Ujú. y todo ello, ¿no? Es una acotación solamente. Bien, bien, bien. El 7, el 12, ¿Sí? El también 10. aparece mucho. Ok, entonces 3 días se quedan ahí, ¿verdad? Después de esos 3 días, dice ahí el versículo 2, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde deben ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Ok, vienen todos estos puntos que puse aquí, ¿verdad? Ya vimos 3 días. El siguiente dice ir tras el arca dice a 2000 codos, pero son unos 900 metros de separación. Quiere decir que el pueblo tenía que estar muy separado, ¿sí? ¿Cuántos metros? 900 metros. Nada más iban a ver pasar a los levitas, a los sacerdotes con el arca, ¿sí? Marcándoles el camino por donde deberían ir, pero no tenían que ir cerquita. ¿Tenían que ir a cuántos No, metros? A A 900. 900 900, metros. Casi 1 kilómetro, ¿verdad? 1 kilómetro. De distancia. Vean la foto ahí, más o menos nos damos una idea. ¿Qué piensan? ¿Por qué les diría esto? Porque es hermoso el Señor, porque, ¿Pero bueno, por qué? porque
Aparte de que el Señor está viendo el camino, Él es el que va delante de nosotros siempre, ¿no? Y Ajá, el pueblo tenía que ver también lo que el Señor hacía, porque Él iba delante del pueblo, delante de ellos. Ajá, y aparte también porque el Señor es santo, o sea, su santidad es tanta que decía que no podía estar nadie cerca de la arca o del arca, ajá, que no fueran porque consumidos, era literal. santa. Entonces, la santidad de la, pues sí, del arca era eso, la presencia del mismo del Señor. amén. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué Y tanta separación? Porque, pastor, también, porque ellos, traían pecado y no se podían, estar junto al arca. Ujú. Pero sin embargo les dice que se santifiquen, Sí, sí. ujú, que se purifiquen. Mm. Ajá. Sí. ¿Qué hay del agua? Les voy a dar una pista. ¿Qué hay del agua? del agua del mar del Jordán, Ajá. Pues igual, ¿no? pues el agua era sucia. No tanto que sucia. Ah, Vaya, bueno, que vaya, para pero ustedes le quieren buscar pecado a todo. Está bien, pero está bien. No, con sus propios ojos todo el pueblo iba a ver lo que Dios estaba haciendo, Dios hacía. ¿sí? Así como lo vieron los ojos de la primera generación cuando fue abierto el mar rojo, ahora ellos estaban presenciando algo muy similar. Aunque iba el arca a lo lejos pudieron ver que cuando los sacerdotes y los levitas junto con el arca entraron a las orillas del agua, algo comenzó a suceder. ¿Qué sucedió? se detuvo el cauce, se detuvo. ¿Sí? Se detuvo, ¿verdad? Y es interesante que dice que se detienen las aguas de repente ya no bajaron, Ujú. sino a lo lejos, imagínense ahí la foto, por ejemplo, a lo lejos se veía que de repente se amontonaron, pero ya no cruzó, entonces todo el agua que quedaba fue descendiendo, 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 hasta que desembocó en uno de los mares. Por ahí lo menciona, no lo recuerdo ahorita. El mar muerto. El Mar Muerto, gracias. Entonces con sus propios ojos pudieron ver algo maravilloso. Qué Hablábamos, asombro. hablábamos de que medía ¿cuántos kilómetros dije? Como 300 y cacho kilómetros, Ujú, ¿sí? sí. Pudieron ver al menos, yo me quiero imaginar ¿cuántos les gusta? 2 kilómetros de, No más, ¿no, de- pastor? o más, imagínenselo. No, digo 2 kilómetros porque estaban parados los sacerdotes a 1 kilómetro. Ujú. Y desde esa distancia, quiero pensar un poquito más adelante, el agua se amontonó, Sí. pero si nosotros vemos desde una perspectiva muy atrás, pudieron presenciar cómo las aguas dejaron de correr, Qué maravilla. Hasta que se ¿sí? secó, se pasaron en seco. Ajá, hasta que todos iban a pasar en seco. ¿Qué piensan? Ujú. Híjole, no cabe duda que Dios es maravilloso. Solo Él Amén. Tenemos un Dios maravilloso. Pues es el mismo que creó los cielos y la tierra. y la tierra, Para él, claro. ¿qué tanto es poner un dedo ahí y parar el agua? Ay, Señor. Nada. Ok, Nos deja, entonces, nos deja mucha enseñanza. O sea, aparte de lo que usted dice, nos deja muchísima enseñanza todavía, digamos, por ver. Ujú, Porque pues nos deja mucha enseñanza de nuestra vida, nuestro caminar cristiano. Nuestro caminar cristiano es por fe. Y eso mismo, el Señor es el que siempre va delante de nosotros. El Señor dijo, vayan, ¿no? Vayan, la victoria es suya, ¿sí? Y lo mismo le dijo a Josué, ve, yo voy contigo, la victoria es tuya, pero también le dijo, pero esfuérzate y sé valiente. O sea, también vivimos por fe, pero tenemos que dar esos pasos de fe, porque ellos al ver el desbordarse del río Jordán, pues yo me imagino que han de haber dicho, pues, piso y me hundo. sí, Pero el Señor dice, cuando ellos pisen, o sea, se van a mojar,
ellos van a pisar, pero en ese momento que ellos pisen, se va a secar, o sea, se va a detener. Ujú. Y es igual nosotros, tenemos que dar nuestro paso de fe, aunque veamos que todavía no se detienen las Sí, aguas, sí. tenemos que caminar. Hay algo interesante ahí. Cuando entró el pueblo, no se secó el agua o no se secó el piso cuando entró el pueblo. No fue el pueblo, no fueron los hombres que iban armados, fueron los sacerdotes y levitas que iban con el arca del pacto, Con el arca. o sea, la Ujú. presencia de Dios. Fue ahí donde empezó a secarse todo. Ujú, Y sí, por consecuencia se extendió hasta donde estaba el pueblo. así es. Por eso dije que el pueblo pudo ver con sus propios ojos algo maravilloso, Ujú. que ahora ellos podían pasar. Imagínense ese momento de decir, ¿y el agua? ¿A dónde se fue tanta agua? Si decimos que tenía 3 y hasta 4 metros de profundidad, si decimos que era en su anchura de 25 a 35 metros, imagínense cuánta agua. Ujú, Era mucha y aparte se desbordaba en ese tiempo. ujú. ¿Dónde quedó toda esa agua? Qué maravilla, ¿no? Y la pueden ver a lo lejos como amontonada. Tremendo. Ok, dice entonces, santifíquense, así como estuve con Moisés, estaré contigo, también le dice a Josué, ¿verdad? Y ahí puse también, Dios echará delante de ustedes a los pueblos. ¿A quiénes? Al Jebuseo, al Aveo, al Amorreo, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, primero, hay preparativos para cruzar el Jordán. Número 2, conocerán que Dios está con nosotros en la conquista de la tierra. Josué, y ahí del 1 al 10. ¿Por qué puse 1? Bueno, sí, conocerán que Dios está 1, 10 y 11. de ustedes. Ajá, es lo que debemos entender aquí, que si Dios está obrando prodigios y maravillas, significa que Dios está en medio de nosotros, en ese momento, en medio del pueblo. ¿Sí? Y donde está Dios, ¿qué sucede? Hay libertad. Hay libertad. Amén. Donde está Dios, hay seguridad. Ajá. Donde está Dios, No falta nada. no falta nada. Él ya les había provisto el alimento, perdón, el alimento, ¿verdad? Por mucho Sí. tiempo, por largo tiempo. Ok, avanzamos al 3. La división milagrosa del río Jordán. Josué 3, del 12 al 17. Les dicen que escojan a 12 hombres, no que escojan, que llamen a 12 hombres de cada tribu. ¿Por qué? Porque tenían algo especial que hacer o que cumplir. Los sacerdotes se pasarán, que pararán en el río y este se detendrá. O sea, los sacerdotes iban a pararse en medio del río junto con los levitas y las aguas se iban a detener y ellos ahí se iban a detener también. Y ahí iban a estar ahí, no se iban a mover a ningún otro lugar hasta que todo el pueblo haya pasado ese lugar en seco o la tierra en seco. Ajá. Las aguas que venían de arriba del río se detendrán en un montón. Mientras que todo el pueblo de Israel cruzó, los sacerdotes estuvieron de pie en un lugar seco con el arca del pacto. Y cruzaron, ¿cuántas personas? 40,000. Sin contar a los sacerdotes y levitas. ¿Sí? Cruzaron como 40,000 hombres armados. Armados. Sí, ojo, armados. Llevaban peso, llevaban provisiones, llevaban armamento, llevaban caballos, llevaban no sé qué tanto, o camellos, no sé. ¿Qué piensan? ¿Es poco pueblo? No, No. definitivamente no. Y además es de notar la potencia, retomando la potencia de la corriente del río Jordán,
cuando viene, vamos, en pendiente, porque se detuvieron las aguas de arriba hacia abajo, Ajá. de tal manera que venían con mucha más fuerza e intensidad. Y si hacemos cálculos de lo que es un metro cúbico de agua en corriente, son toneladas, es como un golpeteo de piedras a la hora de estar desembocando. Y ahora en la contención, en la que el soberano altísimo Dios hace que permanezcan, y que les da esa seguridad y esa certeza a estos hombres armados y así mismo a todo el pueblo. Solamente quiero pensar que era una imagen como de tercera dimensión en la que iban pasando de lado y en esa completa paz, como el silbido de un viento, ¿verdad? Wow, tremendo. ¿Los demás qué piensan? A mí me llama la atención el punto en que usted puso, dice, cruzaron como 40,000 hombres armados. Cuando en Jericó no ocuparon sus armas, ¿no? La verdad es que no ocuparon las armas, pero Bueno, siempre, después, pero ahí no las ocuparon del todo. siempre tenemos que ir con nuestra armadura y con nuestras, o sea, siempre tenemos que andar con nuestra armadura y nuestras armas. Ajá. Al Aunque menos a el veces, cristiano debe ir siempre con el arma. ajá, ¿Cuál es sí, el arma principal? la palabra del La Señor. palabra de Dios, correcto. Sí, La espada. sí, sí. Adelante. ¿Quién iba a hablar? ¿No? Ok. 4. El agua del río Jordán vuelve como antes, al final, ¿verdad? Ahí lo repetí. Pero algo pasa al final. Se amontonaron y después que cruzó toda la gente, ¿sí? Ya caminaron entonces los levitas, sacerdotes, salieron del lugar y dice la palabra que todas las aguas que estaban amontonadas volvieron a fluir como Vuelven al antes. cauce. Ajá, entonces pudieron ver de un lado lleno y del otro lado, ya que cruzaron, se vuelve a llenar completamente. Algo muy similar a lo que pasó en el Mar Rojo, ¿verdad? Rojo. Ajá, como que se repitió la historia. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de eso? Qué maravilloso es Dios. Sí, pero también Dios no actúa siempre de la misma manera, o sea, siempre nos enseña el Señor que Él actúa de maneras diferentes. Que si todos pasaron, sí, pero cada quien tiene que pasar diferentes situaciones, no todos por igual, y Dios no actúa a todos de la misma forma, vaya pues. Entonces, sí, Dios dividió el mar Rojo, sí, pero aquí les manda también que pongan piedras, y en el Mar Rojo no les mandó que pusieran esas piedras. Entonces el Señor actúa de manera diferente. Sí, correcto. Ok, vamos a avanzar. Capítulo 4. Es Seguimos. porque según la circunstancia, ¿no, pastor? Ajá. Sí, 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 según la circunstancia, pero lo que podemos aprender en el capítulo 3 es que donde está la presencia de Dios, podemos caminar con seguridad. Con seguridad. Ajá, aunque las aguas nos lleguen hasta el cuello, ¿sí? Dios nos va a ayudar a atravesar. Por eso dice, yo estaré contigo. Ajá, Ok. ok. Eso pasó, Josué estaba capítulo 4. Perdón, hermana Luz. así le pasó a Pedro, Ajá, ya que se estaba hundiendo, el Señor lo sacó del agua. y lo regañó. Sí. Decimos la primera parte, pero no nos gusta la segunda. Lo regañó bien bonito. Por incrédulo. Hombre de poca fe y los angoloteó seguramente. Ok, en Josué 4, 2 y 3 viene la selección de 12 hombres para levantar un monumento. Ok, ¿por qué puse un monumento? ¿Qué es un monumento? ¿Para qué sirve? Un recordatorio. Es un rememorar el evento propio del pasar por el río Jordán y que hasta este tiempo están en el orden de estar en medio del Jordán, de tal manera que es un testimonio para las futuras generaciones de Ujú. lo que la grandeza del Señor hace
siempre debe de haber una referencia, ¿no? Un recuerdo de, si con anterioridad, por ejemplo, cuando uno iba al mar y se traía su botellita de arena, ahora se trae las instantáneas, se comentaba, ¿no? Las instantáneas del celular en el Ajá. orden del recuerdo, ¿no? Y del rememorar de un evento especial en nuestras vidas. Tal era el caso de ese monumento, que también si tengo entendido se les llama majanus, en el orden de la apilación de las piedras, y son muy recurridos por parte del Señor a la hora de darle la instrucción. También ocurrió en el Mar Rojo, también ocurrió esta constitución de un majano, de tal manera que esa es la referencia del monumento, ¿verdad? Hacer una extensión del testimonio de una generación que pasó por en medio Ajá. en su momento del Mar Rojo, en su momento del río Jordán, para las generaciones futuras, de que todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de ellos en lo individual y en lo general como pueblo, y de manera generacional. Ujú. Ok, fíjense cómo se da esto. Monumento, o también podemos usar la palabra memorial. Significa que en un futuro, cuando las nuevas generaciones, por ejemplo, vas caminando con tus hijos pequeñitos y llegas ahí a la orilla de ese Jordán y los niños preguntan, oye papá, o mamá, ¿qué es eso? Ah, pues podría servir como testimonio, ¿verdad? Ah, fíjate que aquí sucedió esto. Dios detuvo las aguas arriba y el pueblo que iba a tomar nuestra tierra prometida pudo pasar en seco. Ajá, entonces era un memorial, era un monumento que representaba alguna escena importante del pueblo de Israel. Ajá, interesante, ¿no? No queda nada más para una generación, sino para muchas generaciones. Ajá. Ahora, quiero pensar que no eran piedras pequeñas, eran piedras grandes. Sí. Ujú. Y dice que estuvieron juntando las piedras y haciéndolo durante toda esa noche, perdón. Ajá. Ok. Otra cosa, ¿qué representa el monumento? Si estamos hablando que el Antiguo Testamento es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué representa? ¿Quién dice yo? ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel era mordido por serpientes? Sí, el monumento Dios es le la dijo a cruz. Moisés, ajá, La cruz, efectivamente, cuando se erige esa serpiente de bronce, a la hora de que eran picado el pueblo, tenían que tener la fe de que al levantar su vista iban a ser sanados, porque era una aplicación tanto preventiva como correctiva o de ujú, sanación, ujú. ¿verdad? Y cuánto más razón hay de entender que efectivamente ese monumento, por llamarlo de alguna manera, que es la cruz, representa de manera, por llamarlo así, preventiva y correctiva, lo que puede ser la salvación de nuestra generación y las subsiguientes generaciones al paso del tiempo, ¿verdad? El creer en Dios, el que las nuevas generaciones crean que existe un Dios vivo y verdadero. ¿Eh? Jesús también como la piedra angular, Sí, Así la roca es. de salvación. Tiene muchas, entonces, muchos significados ese monumento, esas piedras. Ahora eran 12 piedras. ¿Qué representan esas 12 piedras también? La- ¿Les suena el número 12? los discípulos, Los apóstoles. los apóstoles, Ujú. Las 12 Ujú. tribus, obviamente, los 12 apóstoles. ¿Qué más? Tantas cosas, ¿verdad? Aquí Eh, también leímos que eran 12 sacerdotes, ¿no? ujú.
¿ok? Y vamos a ver mucho eso, ¿verdad? Si analizamos a profundidad, podemos sacar muchas cosas de aquí. Ok, dice el 2, el propósito del monumento como testimonio para futuras generaciones. Número 3, la obediencia del pueblo en la construcción del monumento. ¿Sí? Y resalto la palabra obediencia. ¿Sí? Así es. ¿Qué piensan? Es menester, es imperativo entender que ante un evento tan evidentemente poderoso, en el cual solo Dios podía realizarlo, lo menos que podía en ese momento hacer el pueblo sería obedecer, aplicando de manera secular, ¿verdad? Flojito y cooperando, porque yo soy Dios, yo soy el que te hice pasar, y yo en esta potencia de este río estoy por encima de, puesto que yo lo creé, y yo tengo el control de todas y cada una de las cosas. Si hice los cielos, la tierra y todo lo que existe, cuanto más el cruce de un río que también yo creé, porque tú qué puedes hacer, ¿verdad? Ajá, Entonces, es entender ante la omnipotencia del Dios Todopoderoso que nosotros somos solamente siervos de ese reino en el cual el rey se manifestó como tal. así es. Tremendo entonces, ¿no? Es necesario obedecer. Tenían que construir esas 12 piedras como un monumento para recordarle a las nuevas generaciones. Vuelvo a repetir, no eran piedras pequeñas. Bien decía mi hermano que por metro cúbico de agua estamos hablando de toneladas de fuerza. Entonces eran piedras grandes. 4, el cumplimiento de la promesa de Dios de darles la tierra prometida. De ahí versículos 23 y 24, vamos a leerlos. ¿Me ayuda alguien a leerlo, por favor? Dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué vemos aquí entonces? Dice ahí, así como Dios abrió el mar rojo, así también dividió las aguas del Jordán. Sí, algo muy representativo, ¿no? Ajá. Siguiente, para que todos los pueblos conozcan al único Dios verdadero. Interesante también, ¿verdad? Lo vuelve a hacer un milagro, puedo decir, muy espectacular, precisamente para esto, para que todos los pueblos tengan terror de Dios, terror del pueblo de Israel, que tienen un Dios vivo y verdadero. ¿Qué piensan ahí en ese punto? De verdad que yo veo en este punto algo muy hermoso. El punto 4, que tan solo a nivel de subtítulo dice el cumplimiento de la promesa de Dios de darles la tierra prometida. La palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros representa una tierra prometida inmediata. Pero ¿qué hay que hacer, verdad? Hemos compartido de días a un pasaje de la palabra que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, la tentación de la duda, de la incertidumbre, del desánimo, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, es decir, en esa confianza en el Señor, de esa promesa, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Esto es algo hermoso. Son promesas que nos alcanzan, sí, solo sí, nosotros resistimos la incertidumbre, el miedo, el temor, la naturaleza pecaminosa que nos ataca de manera constante, ¿verdad? Para tener vida inmediata. Todo ese pueblo sintió vida a la hora de pasar en seco por el río Jordán y estaba recibiéndola, ¿verdad? Porque estaban en ese momento amando esa promesa que el Señor les había dado. Pasarás. Y entonces veo aquí esa coherencia de este punto, ¿no? Dios cumple en darle la tierra prometida porque creyeron
y Ujú. resistieron la prueba de su naturaleza pecaminosa de no pasar, ¿verdad? Que claro, el Espíritu de Dios se infundió en ellos para creer y alcanzar y ser alcanzados por esta promesa hermosa. Amén. Gracias, hermano. Dice el último, que sepan que la mano de Jehová es poderosa Amén. Amén. para que le teman todos los días. Fíjense que primeramente dice todos los pueblos, todos los de alrededor, pero en el último pasaje dice para que le conozcan quién, para que le teman quién. No solamente los pueblos lejanos, cercanos, sino el Todos. mismo pueblo de Israel. Vamos a ese pasaje, el último, 24. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ok, ¿qué nos querrá enseñar entonces el Señor en estos capítulos 3 y 4? Hago la pregunta más directa. ¿Qué te enseña estos dos capítulos en esta noche? Por Hermana, ejemplo, hermana Carmen primero, por favor. Les voy a ir Sí, diciendo por nombre. está bien. sí. Pues a mí me enseña que la obediencia a Dios es muy importante para poder gozar de esa tierra prometida que Él, Ujú. valga la redundancia, nos prometió dar, ¿no? Si yo no obedezco, pues obvio que no se cumple la promesa de Dios de darme esa tierra prometida. Ajá. El propósito de Dios es ese, el dármela. Pero si yo soy desobediente a Él, difícilmente voy a gozar de esa tierra. Ujú. O le va a costar más trabajo, mucho más trabajo. Posiblemente, Cuando, posiblemente. Y, cuando y además también yo escuchaba a la hermana decir que el cristianismo no solo es la fe, yo diría que sí, porque la fe es lo que nos hace andar en este camino, ¿no? El creerle a Dios todas sus promesas, todas sin titubear, porque también nos dice que la fe sin obras pues es muerta. ¿Y a qué se refiere? Que muchas veces creemos pero no lo hacemos. Y si no lo hacemos es porque no creemos. así es. Correcto, hermana Carmen. Gracias. Hermana Luz, adelante. Sí, cuando hablaba también precisamente en el punto 3 de la obediencia, aquí mismo en el mismo capítulo 3 dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Eh, si nosotros no dejamos de hacer o de vivir nuestra vida como la vivimos, esto que dice aquí, no vamos a saber por dónde vamos o por qué camino tenemos que ir, porque bien dice la palabra, no sabes para dónde vas a ir, porque tú no has andado por este camino en el que ahora dices que quieres ir o en el que vas a ir. Si tú no lees la palabra, si tú no la estudias, si tú no te consagras, si tú no buscas, tú no sabes por dónde vas a ir. Exacto. Cuando te dicen, tienes que ir por este camino y tú dices, ah, sí, pues el hermano lo dice, pues yo creo que sí. Y si el hermano está viviendo en pecado, pues vas derechito junto con él, ¿no? Así Si es. tú no dejas de vivir como el mundo vive, porque es lo que vivimos, como el mundo vive, y vas a andar por un camino que realmente es muchísimo, muy diferente, porque tan solo dice amarás a Dios con todo tu corazón, y el mundo te dice otra cosa diferente, dices entonces, ¿a quién le hago caso, no? Pero dice aquí que, por eso dice que tú tienes que ir atrás de bueno, de los sacerdotes, porque ellos te van a guiar, dice, pero en este caso es la palabra la que te va a guiar por el camino en el cual tú debes andar, en el cual camino tú no has andado. El camino del cristiano es un camino muy, 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 sí, la verdad sí es muy difícil.
porque tan solo el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón. Y no dejamos de hacer lo que estamos haciendo por darle el tiempo a esta palabra, que es 1 hora más o menos de estudio. Entonces, ¿a quién estamos amando más? Y no es por idolatrar al que lo da, o sea, a usted con todo el respeto, no es a usted. Es una cita que tenemos con Dios a las 8 de la noche el día miércoles. Así Pero es. si tú no le das el tiempo al Señor que Él se merece o que te está pidiendo, pues entonces, ¿quién es tu ídolo? ¿A quién tú amas verdaderamente, no? ¿A quién estás amando más? Y por eso sí se me hace muy importante el punto de cuando dice, y vosotros van a ir detrás de ella, o sea, no dice, deja de hacer lo que estás haciendo y ve en pos de ella. No dice si quieren o si pueden o si desean, no dice, vayan, da una orden, vayan. Y tenemos que hacer eso, que dice, pues sí, porque si no, decimos, el Señor concederá las peticiones de tu corazón, el Señor se encargará de darte todo lo que necesitas, sí, pero también dice que tú tienes que ser fiel. Dice también que este libro no sea parte de tu boca todos los días, o sea, tú tienes que estar buscando de Dios para que el Señor, dice, añada la bendición. Muy bien, hermana, muy bien. Ya nos lanzó la pedrada a todos, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Que Dios le bendiga, hermana. Hermana Marce, por favor, ¿qué aprende hoy? Pues también, no, pastor, aquí la obediencia del pueblo de Israel, que pues, como dicen las hermanas, ¿no? Si obedecemos, siempre estamos aprendiendo la palabra, que pues nuestra vida es muy diferente, ¿no? Porque cuando nosotros no obedecemos y andamos en el mundo, pues en vano es todo, pastor. Así es. Entonces, ahí vemos sus promesas de nuestro Señor Jesucristo, Así es. ¿sí? Gracias, hermana Marce. Hermana Gracias. Alejandra, anda por ahí. ¿Qué piensa? ¿Qué aprende hoy? Pues en primer lugar, yo siento que la fe es una aceptación voluntaria Amén. y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Así Y es. nos lleva a una actitud pues, denota esa madurez espiritual. Correcto, hermana. Gracias, muy bien, muy bien. Hermano Marciano, ¿qué aprende hoy? Que es la santificación, el apartarse a Dios, es una decisión en base al amor. El amor que Dios muestra y nos enseña de la manera que la vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo en ese amor ágape, de incondicionalidad. Y evidentemente que va muy ligado a la obediencia, porque si asumimos, por ejemplo, en el Deuteronomio 6 del 4 al 9, que entendamos que el Señor uno es, nuestro Dios único es, y que se amará con todo el corazón, la mente y la fuerza, evidentemente nos hace inclinarnos en la medida en que entendemos que a la hora de ejercitarnos en la práctica de la vida real por ese amor, no va a haber algo que pueda preponderar por encima de cualquier preferencia. De tal manera que vamos a dejar de amar lo que hacemos cuando amemos más a Dios. Y Amén. esto opera en cada momento y en cada acto de nuestra vida. Tenemos la oportunidad en vida, decía un poeta, en vida, hermano, en vida. ¿Y a qué me refiero? Que por la gracia y misericordia Dios nos permite cada día tener el aliento de vida, el Yahweh, inhalar, exhalar. Decimos aquello que ese nombre innombrable, el Hashem, los judíos de tiempo A, los ortodoxos, los hasídicos, todos aquellos hablan de que en el mismo respirar está pronunciar Yahvé. Y si entendemos que Dios mismo está dentro de nuestro respirar, podríamos suplir, ¿verdad?, nuestra adicción al ego por la figura cristocéntrica que demanda Dios día a día, entendiendo que Él es el camino, verdad y vida. Amén. Muy bien, hermano, gracias. Hermana Lourdes Jiménez, ¿anda por ahí? Sí, ¿sí se escucha, pastor? Sí, perfecto. Así, sí. Bueno, yo también creo, pastor, que también el temor de Dios es muy importante aquí, porque si no, en nosotros hay temor de Dios, pues va a haber la obediencia a Dios, ¿verdad? Sí. Y así, ahora sí que
bueno, yo creo que siempre debe de haber ese temor de Dios para que en nosotros podamos pues vivir así como Dios nos los manda, no nada más así al y se va. Para que las promesas de Dios nos alcancen, debe de haber ese temor en nuestra vida, temor de Dios. Amén. Muy bien, hermana, muy buena observación. Hermana Blanca Araceli. Pastor, buenas noches. Bien, Adelante. yo encuentro en esto la semejanza de nuestra vida con el pueblo de Israel, precisamente un pueblo rebelde, un pueblo, pues vamos a decir, donde no había temor, ¿verdad? Por tal situación se enfrentaban precisamente a las consecuencias de su rebeldía. Y con esto, en esto veo que el Señor nos acompaña día con día en esta travesía de los obstáculos que tenemos en nuestra vida, los problemas que hay y que Él está presente, precisamente lo maravilloso que es el Todopoderoso, ¿verdad? Y que nosotros sin temor alguno debemos de creer, de tener temor de Dios, precisamente porque existe y únicamente lo que a nosotros corresponde es obedecer para pues salir airosos, para tener aliento para continuar, ¿verdad? Bien nos dice que solamente seamos fuertes y valientes, ¿verdad? Porque Él nos va a acompañar en todo momento y pues suya es la victoria. Amén. Muy bien, hermana. Gracias. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya le vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Les dije que el libro de Josué estaba súper interesante. Y lo que nos falta, y vamos empezando apenas. Entonces va a ser de gran bendición. Muy bien, le voy a pedir a mi hermana Carmen, por favor, si nos despide en oración. ¿Sí está, hermana Carmen? Sí, me ha apagado su micrófono. Gracias, pastor. Padre amoroso, te damos gracias esta noche, mi Señor, porque clara es tu palabra, mi Señor. Es hermoso ver, Señor, las maravillas que tú haces, Señor. Y aún así muchas veces dudamos, Padre hermoso. Perdónanos, Señor, perdónanos porque estudios y no entendemos, Padre hermoso, lo que pides de cada uno de nosotros, Señor. Obediencia, temor. Así es. Que día tras día, mi Señor, nos santifiquemos ante tu presencia, mi Señor. ¿Cuántas veces no oramos y pedimos grandes milagros? Muchas veces, a pesar de ser como somos, mi Señor, no los concedes. Pues cuánto más siendo fieles a ti veríamos, Padre hermoso. Amén. Permítenos, Señor, tener esos cambios y hacer lo necesario para realmente servirte de corazón. Gracias, papito hermoso, por ser tan claro en tu palabra. Amén. Gracias por mostrarnos tus maravillas, Señor, por mostrarnos cuántas maravillas puedes hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si tan solo, Señor, creyéramos y obedeciéramos, Señor. Sí. Solo 2 puntos que nos cuesta tanto trabajo cumplir con ellos, mi Señor. Perdónanos y cámbianos, transfórmanos, Señor. Sé tú nuestro alfarero. Así es. Es necesario rompernos y quebrantarnos, mi Señor, para volvernos a construir, Señor. Hazlo, papito.
pero permítenos, mi Señor, gozar de todas esas promesas, de todo eso grande y maravilloso que tu palabra nos promete. Gracias, papito hermoso, por habernos mostrado lo que nos mostraste esta noche. Hemos escuchado, Padre hermoso, como a cada uno de mis hermanos, pues nos hablas de diferente manera, pero siempre llegamos a la misma conclusión. Fe y obediencia, para que mi palabra se cumpla en cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Te pido que nos des un sueño reparador esta noche, papito hermoso. Cura la garganta de mi hermano, Señor. Yo sé que anda delicado de su garganta, Señor. Los cambios de temperatura le afectan, pero protege su garganta, mi Señor. Sánale, restablece sus fuerzas para que esté listo, papito hermoso, para mostrarnos nuevamente tu palabra el domingo, Señor. Te pido por su familia, por cada uno de ellos, mi Señor, por sus hijos, por Melody. Tú conoces, tú mejor que nadie conoces, Señor, a cada uno de ellos. Yo te pido esta noche, papito hermoso, suplas la necesidad que en este momento puedan tener, puedan sentir, papito hermoso. Háblales, muéstrales el camino y muéstrales, mi Señor, que solo agarrados de tu mano podemos seguir el camino. De lo contrario, andamos como barquitos a la deriva, mi Señor. Que ellos puedan darse cuenta que solo asidos de tu mano, Padre hermoso, podemos caminar o andar por este camino hermoso, por el que tú nos quieres llevar. Gracias, mi Señor, porque sé que estás obrando en la vida de cada uno de ellos. Síguelos fortaleciendo. Muéstrales tu palabra, mi Señor. Y gracias por la vida de mi pastor, gracias por la vida de toda la familia, gracias por la recuperación de su mami, gracias porque todo a su alrededor, mi Señor, tú lo cuidas, tú lo cuidas, estás pendiente de ellos, mi Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama tus bendiciones, mi Señor. Primeramente las espirituales, Padre hermoso. Y por añadidura todo lo demás, Señor, llegará. Amén. Yo sé que todo va a llegar, mi Señor. Te doy las gracias, papito hermoso, y pues que mañana podamos ver la luz del día nuevamente y agradecerte, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria en el nombre que sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Pues ahí está la tarea, por favor, si alguien le toma foto, captura de pantalla. 5 y 6. Capítulo 5 y 6. Ajá. Ya. Muy bien, pues que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan bonita noche. Bonita noche. Gracias. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches, hermanos, pastor. Dios les Buenas noches. bendiga. Buenas noches, Adiós. hermanos. Dios les Bye, bendiga. bye, bye.